durante años fueron el mayor misterio de España. ¿Cómo aparecieron? ¿Por qué lo hicieron? Y sobre todo, ¿quiénes son? Hoy, en Cada Día, Iker Jiménez pone nombre a las caras de Belmez. Bueno, Iker Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallada, como siempre. Bueno, cuando se dice, yo no he dicho de dónde eran las caras, pero bueno, todo el mundo se lo puede suponer, porque son las caras más famosas, las caras extrañas más famosas, suponiendo que sean caras, pero alguien pensará que de este tema ya todo está dicho. Se ha dicho todo, evidentemente, 30 años, más de 30 años, no me equivoco, 34. Toda esta vorágine informativa extraña empieza en 1971, ya ha llovido, ¿eh? Sin embargo, no es verdad que se haya dicho todo. No, yo creo van que... ustedes a comprobar enseguida. Sí, hay una nueva teoría, por lo menos, y como siempre, la abrimos aquí al público de tu programa, Teresa, y que cada uno, también como siempre, opine lo que quiera. Ahora bien, es una historia en la que yo me he implicado personalmente y que a mí me sobrecogió, te voy a ser sincero. Mira, todo se ha dicho sobre las caras, se han visto 1000 veces las caras de Belmez, población de Jaén. Por cierto, que hay un detalle que mucha gente cae, piensan que es Belmez Córdoba, de ayer el famoso alcalde de 1 millón para el mejor, ¿tú te acuerdas? Sí, yo me creía que era claro, también, pero lo no digo tiene porque nada que mucha ver. gente me ha escrito y no, es Belmez Jaén, Belmez de la Moraleda, otro pueblecito más pequeño. No es Belmez, es Belmez. Exacto. Las caras de Belmez. Ahí, el 23 de agosto del año 71, empieza un misterio que es casi policíaco realmente, más que parapsicológico, y que yo creo que a estas alturas no sabemos realmente qué son esas caras y qué no son. Pero bien es cierto que hay historias que nunca se contaron. Por ejemplo, la casa, la familia, la señora. La noticia es que hace apenas un año nos dejó la dueña de ese domicilio extraño donde aparecían esas caras, María Gómez Cámara, mujer que también hemos visto muchas veces en televisión, esa mujer que vivía sola con esas formaciones que la ciencia, ni la policía, ni nadie le supo explicar. Yo siempre le preguntaba a Teresa, pero bueno, usted María, ya muy mayor, 84 años, ¿no le da miedo irse a su casa sola, una casa muy humilde, igual de humilde que cuando empezó el fenómeno, apagar la bombilla que tiene usted ahí desconchada y ver esas caras todavía ahí? Me decía, hijo mío, son más mayores que tú, por lo tanto, ya me he familiarizado. Bueno, ¿qué se podía contar que no se ha contado de las caras, Teresa? Bueno, pues una historia que a mí, sinceramente, me pone los pelos de punta. Si quieres te la cuento. Pero dime una cosa, ¿y ella no podía pintar? Mira, las caras de Belmez... Porque salían otra vez. No, y aparte, bueno, ella estaba absolutamente impedida. La pintura que hay ya. ahora... No digo ella, yo no quería que no voy a ya, poner físicamente... nadie pudo poner una pintura ahí, o yo qué sé, pues le pongo un alicatado. Mira, te resumo muy rápido. Claro. A mí no, a mí ni habla, ¿no? Que le salieran a usted, por ejemplo. No, sería un gran... Bueno, yo creo que esa familia y esa persona lo pasó muy mal, ¿eh? Claro, pues voy a alicatar. ¿Saldrían por encima del alicatado las caras? No, eso era el cemento, es una casa muy humilde y el cemento, digamos, fraguado, gente que cocinaba en el fogón, como se hacía antiguamente en Andalucía, y que un buen día, una buena noche mejor dicho, esa mujer ve una cara, se pica, el hijo la pica, deja de ser tal, y a los 7 días empieza a surgir un mismo fenómeno idéntico, una cara con bigote, como sangrante o como si le saliera sangre, y que ya ese fenómeno no se puede parar en el pueblo. Bueno, Teresa, te lo digo muy rápido. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 3 ocasiones diversas ha analizado las caras, no hay pintura, no hay hollín, no hay sales de plata, no hay ningún añadido que se creía que con ese añadido se podían formar esas caras. Por otro lado, personalmente, junto al investigador Lorenzo Fernández, recuperé el único acta notarial de un fenómeno paranormal en España y en el mundo, yo creo. Es más, luego lo vamos a ver, el único acta notarial. El notario don Antonio Palacios Luque, notario de Córdoba, es enviado secretamente por miembros del régimen, por el ministro de la Gobernación Garicano Goñi, a precintar esa cara. Y para que tu audiencia se haga una idea, Teresa, esa humilde cocina, era una cocina donde pasaba, está 3 meses clausurada cal y canto. Había nuevas caras después del precitado notarial. Aquello se convirtió en un búnker con chapas de hierro incluso, con un dígito fundido, un número que solo conocía el notario, y el acta notarial nos dice simplemente que al quitar esos precintos todo estaba perfecto, no se había manipulado, y luego además había nuevas formaciones. Bueno, ¿cuál es la nueva teoría? A mí siempre me inquietó, ya que todos hemos visto las caras, cada uno puede opinar lo que quiera, he estado unas 30 veces en esa casa, y sabes, le daba vueltas a cuál es la historia de esa mujer, de esa familia y de esa casa. Yo, como periodista, simplemente, sin ser de verdad ni parapsicólogo ni nada que se le parezca, decía, yo creo que estas caras son caras terribles, caras que expresan dolor, caras que son todo, por ejemplo, brazos o cuerpos de niños. Sabemos que se excavó en esa casa un túnel o una especie de socavón de 2,80. Recuerdo perfectamente los albañiles
que se apostaban a ver quién bajaba porque no hacían más que aparecer huesos de niños. Huesos de niños, lo dijimos la semana pasada, sin calavera. Ahí había alguien decapitado. ¿Qué pasó en ese lugar? Y es la parte de esta historia, Teresa, que nunca se ha contado bien. Hay análisis de las caras, gente a favor, en contra. La casa ya está cerrada, la mujer ya murió y las caras siguen ahí y nadie ha sabido qué son. Si esto estuviera en América, Spielberg haría una película fabulosa, tendríamos todos gorritas y camisetas con las caras de Belmez y sería un museo. Como pasa en Jaén, en la Sierra Mágina, nadie hace ni caso. Ningún científico a día de hoy ha logrado saber cómo están hechas las caras ni de qué manera. Y ahí han estado, repito, notarios, Brigada de Investigación Criminal, CSIC. Sería muy fácil saber cómo está hecho una cosa, una cara de Belmez. Pongámonos en que no se sabe, que está ahí el misterio. ¿Cuál es nuestra investigación? Es una investigación que dejamos escrita en un trabajo que se llamó Tumba sin nombre. Ahora explico por qué el nombre de ese trabajo. Esa María tenía una familia de la que nada se sabe apenas. Hay una historia, Teresa, que te voy a ser muy conciso. No me la creí. Poco antes de morir esta mujer, María Gómez Cámara, se produce un fenómeno en su casa, casi premonitorio de la propia muerte de esta buena mujer. Yo quiero llamarla buena mujer. Yo tenía una relación muy especial y muy de picos altos y bajos con ella, porque yo iba a contar la verdad. Jamás diría yo que esto es verdad o que es un espíritu, no lo sé. Iba a contar todo lo que vi y he contado todo lo que vi. Bueno, pues poco antes de la muerte de María, en esa humilde cocina que, repito, sigue igual, con las caras de fondo, se hace una experiencia que yo de verdad no me creí, una hipnosis regresiva. Creo que tenemos una imagen, los compañeros tienen una imagen de la protagonista de esta historia, Ana Castillo. Ana Castillo es una muchacha elegida por un hipnólogo, Ricard Bru, para hacer un experimento que sinceramente no le daba ninguna credibilidad, ningún rigor. Todo lo que sea hipnosis es como muy subjetivo, ¿no? Ahí tenemos a Ana Castillo. Bueno, Ana Castillo no conocía, nunca había estado en Belmez, apenas sabía nada de la historia de las caras de Belmez, nunca había estado con María, y se hace lo que se llama, Teresa, una regresión. Un simple experimento hipnótico. Bueno, te resumo, ¿sabes lo que ocurrió? Esta chica entra en trance, lo pasa fatal. Yo, te repito, veía todo esto como una cosa, bueno, una anécdota, luego me tuve que dar de bruces con la realidad. Esta chica entra en trance y estaba agarrada de la mano de María Gómez Cámara, esa anciana ya de 84 años, una mujer como otras tantas de esa Andalucía dura de la sierra que había vivido con el fenómeno de las caras. Bueno, esa chica en trance lo que ve es lo siguiente: empieza a llorar, se ve muy angustiada. Esto le ha pasado a mucha gente, gente que nota una angustia tremenda delante de esas caras, gente que supuestamente tiene cierta sensibilidad. Bueno, Teresa, esta muchacha lo que ve es una imagen clarísima: una familia muerta, un edificio que se cae y un guardia civil o alguien de uniforme que salva a una niña. Eso, repito, lo ve en trance, como cuando se hipnotiza a la gente. María Gómez Cámara se queda helada, y María Gómez Cámara, que nunca nos había dicho nada de esto en 30 años, nos deja helados cuando para la experiencia. La chica se pone muy mal, tienen que parar, y nos dice, bueno, dice a los protagonistas que estaban allí: mi familia murió así. Te puedo asegurar que nos quedamos todos cuando subimos esta noticia. ¿Y nunca lo habían dicho ellos? Jamás. Ahí tenemos parte de la familia, ahora las analizaremos paso a paso, y es verdad, Teresa. María Gómez Cámara, la mujer más extraña, más, digámoslo así, oculta de la historia de los fenómenos extraños en España, tenía una familia y una historia que nunca se había contado. ¿Qué vio esa chica y si se correspondía con la realidad? Un edificio que se cae, unas niñas y unos niños, sobre todo niñas muertas, y una salvada en el último momento. Ahí empieza nuestra investigación. Y es impresionante, Teresa. María Gómez Cámara dice: sí, mi familia murió así. Y es verdad. En uno de los episodios más terribles de la Guerra Civil Española, la toma del Santuario de la Cabeza... Esa es vuestra investigación. Exacto, a partir de aquí empieza nuestra investigación. Luis Marino Fernández, el compañero que hace conmigo este trabajo, este Tumba sin nombre, recupera las imágenes de esa familia. Es él, a él tengo que darle todo el honor en esta primera investigación, porque él acude a la única superviviente. Es que esa niña salvada existía. Es que esa niña salvada por un guardia civil cuando algo se cae y mata a toda su familia existía. Y esa señora vive, es una magnífica persona, se llama Isabel Chamorro, la sobrina de María Gómez Cámara. Empezamos a hilar cosas y nos quedamos con la piel de gallina. La visión de esa muchacha que nunca había estado en Belmez se correspondía con los hechos ocurridos exactamente el 27 de abril del año 37 en un cerro, el más alto de Sierra Morena, el Santuario de la Cabeza. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, en Jaén hay mucho lío, como en todas las provincias de España, pero especialmente en Jaén en la Guerra Civil, y un grupo de guardias civiles, entre ellos la familia de María Gómez Cámara, su hermana, sus 7 sobrinillas, su cuñado, se refugian con otros 1000 guardias civiles y personas afines al régimen en lo alto de un monte. Consideran que es el lugar más protegido por esas cadenas montañosas de Sierra Morena. Ahí vemos imágenes, estamos viendo, de las hordas de gente que se refugió. Después de un asedio terrorífico, terrible, como fue cualquier cuestión de la guerra civil,
acaban siendo masacrados, unos por hambre y otros por bombardeos. Empezamos a investigar en la historia de la familia de María Gómez Cámara, que nunca había contado. Estoy hablando de la dueña de la Casa de las Caras, que nunca había contado esto. Y resulta que Miguel Chamorro, ese guardia civil que hemos visto antes, Isabel Gómez Cámara, hermana de María, son los que llevan a sus niños allí y se refugian. Había tanto hambre, Teresa, que se hacía una cosa que se llamaba la rebusca. Entonces, este hombre, este guardia civil, baja con dos de sus hijas mayores a comer raíces, a coger raíces para el resto de sus niñas, que estaban con otras 1000 personas en lo más alto de un santuario, sin luz por supuesto, sin agua, muriendo muchos de enfermedades. En ese momento se confunden y toman cicuta y muere una parte de la familia. Fue un hecho muy desgraciado que se recuerda en libros de historia. Es más, recuperé el parte de defunción del cuñado de María, del padre de familia de esa familia, muerto por cicuta. Ahí tenemos el parte de defunción de Miguel Chamorro Sánchez, que, y esto no es baladí, pasó toda la noche, según rezan las crónicas, vomitando sangre por el efecto de la cicuta. Él y sus 2 hijas morían delante del resto de la familia, una familia numerosa de casi 10 miembros. Y es muy curioso, Teresa. Hay una cara, si podemos, incluso vemos la primera comparativa, si te parece. Intentamos comparar, como es lógico, las fotos de esta familia con las fotos de las caras de Belmez. Cuidado, las fotos de las caras de Belmez que siempre han estado ahí, porque hay caras que van cambiando, pero hay precisamente 7 u 8 que nunca varían. Y cuidado, repito, no son copias de fotografía, las caras no son fotos, son como ideas, como expresiones de un pensamiento. Incluso el equipo de Luis Mariano Fernández, hay que decirlo, porque el bigote originalmente era obligatorio llevarlo con fijador hacia arriba, era un mostacho impresionante, y nosotros, en este caso Luis Mariano Fernández y su equipo en Fuengirola. Pero lo último, las 2 últimas que se ven son caras de Belmez. Caras, claro. ¿Y se ven tan claras? Sí, sí, caras de Belmez. esa está allí, es la pava. Esa lleva 34 años detrás de una hornacina de cristal. Pero te voy a dar un dato horrible, de verdad. No, que no me des datos horribles, que me da mucho vale. miedo. ¿Ves que la cara, Me tapo los oídos? esa cara que tenemos de bigotes, es la que sale segunda sobre ese fogón cuando se pica la primera, como si no quisiera despegarse del lugar donde se estaba anunciando por alguna manera. Esa cara tiene 34 años y todavía no sabemos qué es. Yo digo, será algo, pero no se sabe lo que es después de no sé cuántos análisis. Ahí tenemos una imagen. ¿Ves que le sale de la boca algo? No solo un bigote grande, sino de la boca sale algo. Pues bien, cuando yo muestro esto a María Gómez Cámara y a la única superviviente de esta familia, esa niña salvada en el último momento, me dicen, claro, mi padre murió así, vomitando sangre. Lo más terrible es que esta cara cuando nace no tiene esta mancha. Esta mancha se va produciendo durante el tiempo. Algo que sale de la boca, algo que regurgita de la boca. Parecía un recuerdo de esa historia. Pero es que hay más fotos. Vamos a ver otra imagen. Ahí tenemos. ¿Ves cómo la mancha ahí es muy poco nítida en un principio? Estamos viendo en el monitor una imagen donde se está apareciendo eso de algún modo, apareciendo simplemente. Lo asombroso es que esta cara, Teresa, lleva 34 años puesta por la Junta de Energía Nuclear y el alcalde de Belmez detrás de una hornacina de cristal. No se ha manipulado, es imposible, o sea, no ha estado al aire libre. Al ser la primera, e incluso la alcaldía de Belmez y el ministro de Gobernación pensaron, porque esto fue un follón tremendo, que podía ser algo radiactivo, se mete en un cristal. Explícame porque yo no entiendo esto. No es que yo no lo crea, es que no lo entiendo. ¿Por qué esas caras no podían haber sido dibujadas o pintadas por alguien de la casa? Bueno, muy sencillo, y podemos, si queréis, seguir viendo las diferentes que ha habido en estos 34 años. Porque los análisis efectuados por el CSIC, por la Brigada de Investigación Criminal y por las actas notariales como 3 pilares importantes, definen, Teresa, que no hay nada sobre el cemento. Es decir, no hay ningún aplique, ninguna pintura, ningún añadido. Eso que vemos ahí, la cara, la de la derecha, sería la humedad del suelo que ha conformado esas figuras. Ahí parece, le llamaban a esta chica o a esta figura la guapa, bueno, como hasta como un escote parece, y el pelo y la cara. Por supuesto que según muchos psiquiatras, uno dice, bueno, yo aquí veo 3 puntos y es una cara. Vamos a seguir viendo caras que no son 3 puntos, que es que son las caras que están ahí. Esa última que tenemos, comparándola con otra de las hijas, es también bastante impactante. Esa cara es la segunda que aparece, la última, la que tenemos justo en el lado derecho. Esa apareció en 1972, se dice pronto. Ahí tenemos diferentes comparativas. Pudimos ser asesorados además por uno de los pioneros de la Policía Científica Española, Salvador Ortega, comparando el primer policía que en España hizo comparativas de retratos robots y se quedaba asombrado. Pero hay una que a mí me impacta mucho y tiene mucha historia. Es una niña de 6 años cuyo cuerpo está hoy en una tumba sin nombre. Esta familia está en una tumba sin nombre en lo alto del Cerro de la Cabeza, muy cerca de donde murieron. Se llama Paquita, tenía 6 años
Y es una de las caras más impresionantes, se parece mucho a otro que salió en 1975, tiene el mismo flequillo, el mismo ojo, la expresión es muy parecida y curiosamente la forma de morir fue gradual a la aparición de las caras, porque el resto de la familia, Teresa, el resto de la familia, la madre y 5 niñas mueren, incluso, fíjate qué imagen, esta es Paquita. Yo te voy a decir una cosa muy personal, no me creía nada de esta historia hasta que vi la cara de Paquita, me impresionó muchísimo. Y dije, caramba, es como si esa niña te dijera, investiga, intenta descubrir algo. Quien se acerca al Santuario de la Cabeza va a ver que hay un cementerio de tumbas sin nombre con una sola cruz, donde está toda esta familia. Bueno, Paquita está ahí, se parece mucho a una cara surgida en el año 75, pero esto no lo sabía nadie, Teresa. ¿Pueden ser ellos? ¿Por qué aparecen en casa de su tía? Bueno, María Gómez Cámara se quedó en su casa y no acudió a ese asedio. Se salvó. Ella de alguna manera se quedó en Belmez, el resto de esa familia murió. Las niñas murieron por un mortero que cayó el 26 de abril del 37 en un lugar llamado Casa Colomera, le cayó directamente el mortero encima y murieron todas. Lo más asombroso, hablamos la semana pasada de psicofonías, ¿te acuerdas? Poníamos una de Mi Brazo. Bueno, las primeras psicofonías sacadas en Belmez dicen Isabel, Miguel, nadie lo entendió. Lo grabaron expertos de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel, Miguel, Teresa. ¿Qué se ha oído? No, efectos... ¿Se ha oído una cosa? Sí, bueno. Isabel Miguel, primeras psicofonías captadas en España en Belmez de la Moraleda, con los huesos al aire y las caras al lado. ¿Sabes cómo se llama el padre y la madre? Isabel Miguel. Y así 1000 historias relacionadas. ¿Pero quién hace la interpretación de la psicofonía? Bueno, ya viste que tú acertaste la semana pasada, ¿eh? Varias. Pero me diste muchas pistas. Varias. Bueno, no sé, la gente se quedó muy sorprendida. ¿Ah, sí? Sí, mucho, porque no es fácil. A ver si, yo repito, a ver si vas a tener tú un don especial para las psicofonías. No sé. Pero esta historia... Fíjate tú, si no lo pienso comprobar, que yo voy a dormir hasta con tapones. Ya, esta historia es un poco fuerte. Sobre todo porque repetimos, Teresa, que estos temas misteriosos tienen muchas veces una raíz trágica, una raíz, no sabemos por qué, del miedo, el dolor, la guerra. Y en Belmez parece que esa mujer sola reflejó, no sé de qué manera, mentalmente, como sea, un auténtico lienzo de sus pesadillas. De sus pesadillas. Solo te digo una cosa, Teresa. Y las trasladó. A mí esto, ya cuando llegamos a este punto, me deja de dar miedo. Porque ya es cuando yo pienso en el título de este espacio. Hay otros mundos, pero están en este. Esa energía que uno puede tener, que ese cerebro nuestro desconocido, que no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Esto que siempre digo de por qué yo estoy hablando aquí contigo y está saliendo esto en la televisión. Porque yo sí, cosas mágicas casi, ¿no? No tengo ni idea. Yo tampoco. Pero bueno, a lo mejor luego sabremos, el progreso nos hará comprender muchas cosas, lo mismo que las ondas viajan y todo esto. A lo mejor tú puedes plasmar con tu fuerza de tu cerebro una imagen que a ti puede ser. Y además te digo una cosa, sería Teresa, lo único, y entonces ya no me daría miedo. Claro, ¿por qué sería pensar una siempre cosa de aquí? ¿Por qué pensar siempre en el más allá de los difuntos, no? Quizás el pensamiento. Claro, cuando dimos a María estas imágenes, esto, hay otros mundos, claro, pero están en este. Teresa, cuando porque dimos... yo me creo más bien que las cosas todas tienen una explicación y que ahora no podemos explicarlo, pero el futuro seguramente sí. Mira, él ya está explicando cosas. Solo te digo una cosa, Teresa, Okay. cuando nos despedimos de María antes de morir, le dijimos, ¿puede ser tu familia? Y ella nos confesó que dejaba todos los días una vela encendida por esos... Es otra historia de las caras de Belmez, que quizás sea la verdad o quizá no. Los de antes eran muchos de la lamparita que llegaba, tu abuela tenía esto, el día de los difuntos. Pero imagínate la lamparita en esa casa, cosas, reflejando esas caras. La lamparita. Bueno, ¿a dónde me tengo que ir? Porque no lo sé. Aquí mismo. Bueno, pues no me voy. Que te vas tú si no te importa. Yo me voy cuando quieras. A dar un aplauso. Venga.